Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, renunció a su cargo tras 6 meses de encargo. Lo hizo ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Ruth Palacios, la fiscal subrogante encargada, asumirá el cargo hasta la designación del fiscal general titular. Con esta noticia empezamos hoy. Tras casi 15 días de rumores sobre su renuncia, el fiscal general encargado, Paul Pérez Reina, finalmente decidió retirarse del cargo. Su renuncia fue entregada este martes al presidente del Consejo de Participación Transitorio. Por razones personales, dice él, que le obligan a presentar esta renuncia. Él tiene su domicilio, como ustedes deben saber, creo que en la ciudad de Ibarra. Porque está separado de su familia aquí y todo lo más. Él quiere reunirse con su familia y restablecer su vida normal. Pese a los argumentos personales que ha expuesto en su carta de renuncia, hubo rumores de una supuesta falta de colaboración de algunos fiscales en la investigación de casos polémicos, así como de supuestas presiones en casos contra políticos por temas de corrupción. Eso no sabemos, ¿no? Siempre son cargos, no son fáciles, difíciles. Y bueno, presiones siempre existen de todo tipo, especialmente en cargos de esa envergadura, pero yo creo que hay ecuatorianos siempre dispuestos a tomar esa misión y tenemos que estar esperanzados que eso suceda. Lo cierto es que Pérez Reina, que acusó en varios procesos penales al ex vicepresidente Jorge Glass, al expresidente Correa y algunos exministros y funcionarios del anterior gobierno, se va. Como es de ley que la doctora Ruth Palacios quede encargada, ella va a continuar hasta que sea nombrado el fiscal titular del cargo. Pero si bien el proceso de designación del fiscal general definitivo inició, aún le falta un largo tramo que sobrepasará este año. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado aclarando las razones de la renuncia de Paul Pérez Reina. Vía Twitter, la institución dice que en representación de la Fiscalía General, Paul Pérez aceptó la propuesta de formar parte de una organización internacional contra el narcotráfico. Aclaramos, dice el comunicado, que no son motivos personales ni familiares, sino institucionales los que llevaron a presentar su renuncia a Pérez Reina. La Contraloría establece daños por más de $1.000 millones en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En la lectura del informe preliminar de la construcción se informó que se encontraron más de 7.000 fisuras que se dieron por la mala calidad de los materiales fabricados en China. Incluso el expresidente Correa, en compañía con el presidente de China Xi Jinping, presenciaron su inauguración. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos del gobierno anterior que se comenzó a construir en el 2010 y por el que pagamos $2.200 millones. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Contraloría, según se reveló en la lectura del informe preliminar sobre su construcción y operación, determinó fallas estructurales en la obra. Se encontraron 7.648 fisuras de hasta 38 centímetros de longitud. Se establece en el informe que algunas tienen origen en la calidad de los materiales fabricados en China. La Contraloría también estableció que la reparación de los daños supera los $1.000 millones e involucra la remoción de todo el hormigón de la casa de máquinas. La empresa china Sinohydro es la constructora de la central que está ubicada en Napo. Las fallas se presentaron desde el 2014, dijo en su momento el ministro Carlos Pérez, y aseguró en junio de este año que se llegó a un acuerdo con la constructora responsable de la obra. Dijo además que aproximadamente en 15 días se suscribiría un contrato para las reparaciones y que todo correría por cuenta de Sinohydro. Aparte de las microfisuras, existen inconvenientes en los transformadores, manuales de operación y software. Por todos los desperfectos, el Estado no ha firmado el acta de entrega definitiva de esta obra. Dayana Monroy, 24 horas. Las Fuerzas Armadas entraron en un franco proceso de depuración, pues hay cerca de 40 militares procesados por varios delitos. El ministro de Defensa quiere hacer más riguroso el proceso, impedir que reincidentes sigan en sus filas y anuncia una ley de disciplina militar. Los últimos delitos descubiertos que involucran a militares en servicio activo, como la droga encontrada en la base de Manta, el tráfico de municiones en el ejército y uniformados formando parte de organizaciones delictivas, obligaron a las autoridades a tomar acciones. En drogas, Fuerza Terrestre 5, en armas 10, asociación ilícita 6.
Otros casos 12, que corresponden a robo y de otro tipo de delitos. De la Fuerza Aérea 7 y de la Fuerza Naval 1. Sostiene que la mayoría es personal de tropa. No quiso identificarlos por rango, pero no descartó que si las investigaciones alcanzan a oficiales de alta graduación, sean también procesados internamente y por la justicia común. Que son de baja graduación porque es lo que se presenta. No es porque sea el interés del Ministerio de Defensa de decir son de baja graduación. No quiero decir que si un oficial comete una infracción o un delito, no va a ser investigado, porque es oficial. Eso sí, dice que no está de acuerdo con la aplicación de medidas de confianza, como la implementación del denominado polígrafo u otros mecanismos para garantizar el trabajo. La mejor confianza es la formación profesional. Que existan casos específicos que haya que hacerlos es diferente, pero las Fuerzas Armadas no van a optar por esos mecanismos. Finalmente, el ministro de Defensa, que está permanentemente preocupado en temas de legislación, anunció la elaboración de un proyecto para elevar a ley el reglamento de disciplina militar. No puede haber flexibilidades, tolerancias y tanta amplitud para que puedan reingresar gente que ya está procesada por varias ocasiones porque afecta a derechos humanos. Entonces, una persona que tiene varios procesos legales, civiles, ya no puede ser militar, como está ocurriendo en este momento, lamentablemente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El proceso de designación de consejeros nacionales electorales se quedó con 12 postulantes tras la descalificación de las 2 mujeres que fueron impugnadas por los ciudadanos. La actual consejera encargada, Camila Moreno, no pasó el proceso de impugnaciones y fue eliminada de la lista de postulantes al cargo definitivo, al igual que Cecilia Velázquez Tixe, sobre quien también causó efecto una de las 2 impugnaciones en su contra. Rechazar la impugnación presentada al doctor Luis Fernando Verdesoto Custode por parte del señor Robinson José Ruiz Morales. Aceptar la impugnación presentada por el señor Fabricio Villamar Jácome, doctor Fabricio Villamar Jácome, en contra de la abogada Camila Moreno Subía. Aceptar la impugnación presentada por el señor Diego Rolando Ana Luisa Manzano en contra de la postulante Blanca Cecilia Velázquez Tixe. Luego de la destitución de Norma Vallejo y de Sofía Espín en el interior del Legislativo, se abre la discusión sobre la inmunidad parlamentaria. Hay quienes creen que el Legislativo ya no debe tramitar el pedido de su levantamiento. Otros señalan que sí se debe tramitar esta obligación. Una vez consumada la destitución de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín, el Pleno de la Asamblea Nacional aún tiene un tema pendiente: el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Sofía Espín. El acto de que se la acusa fue antes de dejar de ser asambleísta. Y si la quieren jugar por eso, tenemos nosotros que levantarle la inmunidad. Y eso tampoco debe ni siquiera discutirse. En el caso de las legisladoras, al haber perdido su calidad de legisladoras, pierden también el fuero de corte. Y esto da paso al análisis de otros posibles cobros irregulares que no han sido ni debatidos ni denunciados, enmarcados en la depuración de la Asamblea. En la medida en la que existan investigaciones y pruebas, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias. Ante la posibilidad de que el Pleno debata sobre posibles destituciones y hay un antecedente para que un parlamentario salga, se necesita la mayoría absoluta, pero según el asambleísta César Litardo, es necesaria una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Tendríamos que proponer es la creación de una comisión ocasional que en un plazo no mayor a 45 días tenga esta ley aprobada para que todos estos vacíos que hay en este momento en la ley sean ya cumplidos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Después de 11 días de recorrido, la denominada Marcha por el Agua, la Vida y contra la Corrupción llegó a la Asamblea Nacional en el centro de Quito. Aproximadamente 500 personas participaron en la caminata que arribó al Palacio Legislativo a las 16 horas de este miércoles. Una comitiva integrada por 20 representantes de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas ingresó a la legislatura para entregar una propuesta de ley en contra de la minería metálica.
Y el objetivo de esta ley es que tanto en el suelo como en el subsuelo se prohíba otorgar concesiones para exploración, prospección, explotación, comercialización de minería metálica. Con esto se atacaría de raíz el proceso de criminalización y además con esto se evitaría la conflictividad social y se evitaría la contaminación del agua y el desecamiento de fuentes de agua. Creo que eso es lo más importante. La Asamblea lo acoge de manera muy positiva, pondrá en análisis y dará el tratamiento correspondiente. Se ha comentado aquí que esta es la primera iniciativa en materia de minería que se presentaría a la Asamblea Nacional, lo cual de por sí ya tiene un valor muy significativo e importante. Las mujeres amazónicas, defensoras de la selva y el colectivo Yasunidos se tomaron hoy el edificio de Petroecuador en el norte de Quito para rechazar la nueva licitación de los 16 campos petroleros en el Yasuní. Exigen la nulidad de contratos de los campos concesionados, que no se amplíen las operaciones petroleras y que se mantenga la intangibilidad del campo Ispingo, que está dentro del bloque ITT, Ispingo, Tiputini y Tambococha. Aseguran que defenderán a su territorio. Como mujeres amazónicas estamos luchando, defender nuestro territorio, que tengo que luchar como mujer, como madre, para que sea mi futuro, para que sean mis hijos algún día que viva libre. Las compañeras, ¿cómo están? Acabando con enfermedad. Como mujeres amazónicas estamos en defensa, no hace 30 años atrás. Milenariamente nuestros ancestros han defendido nuestro territorio y nosotros también vamos a defender. Los venezolanos que viven en carpas improvisadas en la acera del norte de Quito fueron censados en medio de un impresionante operativo de seguridad. Los inmigrantes desconocen si serán desalojados, pero piden ser reubicados en un lugar seguro. La mañana de este miércoles, los venezolanos que viven en el campamento improvisado de Carcelén fueron sorprendidos por la fuerza pública. Vinieron más de 300 personas. Vinieron a hacer un censo, pero llegaron aquí con helicópteros, con personas en motos, carros, buses, como si nosotros fuéramos delincuentes. Indican que de un momento a otro llegaron las autoridades acompañados de cientos de uniformados, pero que luego les informaron que solo se trataba de un censo. ¿Pensaste? Yo, que nos iban a desalojar, que nos iban a desocupar. ¿Y qué pasó a la final? A la final era un censo. No saben para qué les pedían sus datos, pero aseguran que si les piden que abandonen este lugar, no lo harán. Nosotros queremos que nos reubiquen de una manera estable. No solamente que nos reubiquen, porque si nos reubican sin empleo, que vamos a quedar en lo mismo. Según la Defensoría del Pueblo, no era necesario realizar este procedimiento con la fuerza pública. Consideramos que un despliegue de fuerza tan grande que tiene, o que como el que se dio ahora, no es proporcional. Javier Arcentales, asesor de movilidad en la Defensoría del Pueblo, también cree que es necesario que el Estado intervenga el espacio en busca de solución a estas personas que están viviendo en condiciones deplorables. Viene una época también de lluvias, viene una época en la que la situación puede agravarse aún más. Los niños están enfermos, tienen gripe. También ahora hay 7 mujeres embarazadas y varios adultos mayores. Todos viven en medio de la tierra y el frío de la capital. Desde el gobierno nos ayuden, no con plata, sino con una situación donde las personas que estamos aquí nos podamos ubicar mejor. Solicitamos una entrevista con el MIES para conocer actividades que realizarán luego de este censo, pero se nos informó que la persona encargada tenía la agenda ocupada. Helen Quiñones, 24 horas. Más noticias aquí en 24 horas. No habrá fórmula mágica para manejar el presupuesto de 2019 con la baja del petróleo que vive el mundo en estos días y que tiende a disminuir. Esto es lo que dicen analistas económicos. El camino desde su perspectiva es disminuir el Estado o dejar empeñado al país a más endeudamiento impagable con sus consecuentes crisis. La baja del precio del barril del petróleo lo empeoró todo. Se lo presupuestó para el 2019 con un precio de $58.29 ya castigado. Y esta quincena de noviembre de 2018 llegó a los $50 ya castigado y va para la baja. Para algunos economistas esto representa 3 cosas: imprevisión, deuda y déficit para el país. Lo más preocupante, el déficit. Porque si hay déficit no puedo pagar la deuda que ya tengo, me sube el riesgo país que ya está en 740 otra vez.
de 500 que lo habíamos logrado bajar y por tanto el país está perdiendo credibilidad. Al perder credibilidad no viene la inversión extranjera y la inversión nacional se para por la incertidumbre y en consecuencia la economía seguirá estancada. Lamentable, dicen otros, entendiendo que los que están al frente de economía son empresarios que saben perfectamente por dónde debe ir la cosa. Se continúa sobreestimando los ingresos y subestimando los egresos. Por ejemplo, se habla de un déficit global de alrededor de 3.000 millones y, por ejemplo, analistas independientes lo estiman que esto realmente está por encima de los 6.000 millones. Es impagable aunque el precio del barril llegue a 100 como en el 2003, donde igual hubo déficit. Y no es que menosprecien los intentos de generar nuevos ingresos, impulsando alternativas como la exención tributaria o alianzas público-estratégicas. Eso está bien. El detalle está en que no van a alcanzar. Por ejemplo, se estima que el ingreso tributario va a crecer en un 8%. Hay 1.000 millones por esto de las concesiones que se registra como que si fuera un ingreso permanente. Pero eso no es un ingreso permanente, o sea, una vez se obtiene ese ingreso por esa venta de activos. El problema, dicen estos entendidos, es el monstruo devorador del Estado, que en la época del correísmo se duplicó, porque todo se proyectó al precio del petróleo, que en ese tiempo era alto. Ya no hay buen precio del petróleo, ya no debe haber esa duplicación del Estado. Fíjate que este es uno de los pocos países donde el empleo público recibe mejor salario que el empleo privado. Entonces esas cosas las tenemos que plantear. Pero, reflexionan, ¿quién le pone la cascabel al gato? Ya ha llegado la hora de que la tarea la haga el sector público. Nadie se quiere pelear. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, emitió críticas a la Proforma 2019. Para Nebot, el gobierno todavía tiene pendiente la materialización de las políticas de austeridad que han sido anunciadas en varias ocasiones. Con mucha preocupación. Con mucha preocupación. Es la forma en la que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mira a las decisiones que el gobierno central está tomando en materia económica. Asegura que la proforma presupuestaria 2019 que se analiza en la Asamblea Nacional no plantea acciones claras para salir de la crisis que desde el Estado se insiste se ha heredado. El Estado ecuatoriano es desproporcionado para la economía. No se hace lo necesario para crecer. Y el problema de la deuda ojalá no se convierta en un problema de caja. Nebot rechaza con particularidad el recorte de 145 millones de dólares para las universidades del país, que en la proforma se registra pero que desde el Ministerio de Finanzas no se reconoce. Observa además los 1.000 millones de dólares que se han señalado como futuros ingresos para el Estado, producto de concesionar empresas y servicios. Y si fuese permanente, que no creo que es permanente, entonces habría que poner la contrapartida de los GATS, de las prefecturas, juntas parroquiales y municipios que no se ha puesto. No es que estoy reclamando que le den plata a los municipios de esos 1.000 millones, sino que los califiquen como tienen que ser. Que se debe pasar de la teoría a la práctica, apunta el burgomaestre, pues hasta ahora señala que la austeridad parece ser solo un discurso. Si la práctica no reduce el Estado, si la práctica no arregla la deuda, si la práctica no hace crecer la economía, señores, pensando correctamente, no nos va a ir bien, desgraciadamente. Que en materia de lucha contra la corrupción, relaciones diplomáticas y democracia, el gobierno se lleva puntos a favor, dice Nebot. Sin embargo, admite también que las decisiones económicas aún no terminan de convencer. Esto es un problema de ejecutividad, de tomar decisiones y hacer las cosas. Carlos Acoto, 24 horas. Ecuador retoma los diálogos comerciales con Estados Unidos luego de casi una década de haberlos abandonado. En los últimos años, las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos cayeron en un 25%. Tras 9 años de paralización, Ecuador y Estados Unidos retomaron hoy en Washington las conversaciones en el Consejo Comercial Bilateral. Varios temas están en agenda, pero el principal es encaminarse a un acuerdo comercial entre ambos países. La jornada de hoy se realizó entre los representantes del sector privado y hay buenas noticias. Ha habido un pleno acuerdo entre los privados de la necesidad de solicitar a ambos gobiernos que se inicie un proceso de acuerdo comercial. El tiempo apremia, recuerda Egas, tomando en cuenta que las relaciones comerciales con uno de nuestros principales clientes va en picada. En 2017, Ecuador exportó a los Estados Unidos 2.532 millones de dólares. 3 años antes, los envíos superaban los 3.400 millones. En porcentajes, la caída de las exportaciones al mercado estadounidense fueron del 25% en los últimos años. Vamos avanzando, por lo menos entre tantos temas, ese que es uno de los más importantes, se ha lanzado la carta a la mesa. La industria está pendiente de estas conversaciones. En el caso del mango, el 95% de su oferta exportable la compra Estados Unidos. Necesitamos
contar con acuerdos comerciales o como los queramos bautizar, que garanticen al sector productor que su producto va a llegar a los distintos mercados en el tiempo y en el espacio. Sin un sistema de preferencias o un acuerdo comercial que lo ampare, el mango ecuatoriano entraría al mercado estadounidense con un arancel de 26 centavos por caja. Sencillamente creo que el negocio se acabaría. Eso automáticamente nos deja fuera de todo tipo de competitividad. Para mañana se tiene previsto que funcionarios de gobierno tanto de Estados Unidos como de Ecuador continúen con las reuniones del Consejo Comercial. Joana Ramos, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Guatemala para participar en la cumbre iberoamericana que se realizará en ese país. El lema de esta edición es una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. El objetivo del encuentro será fortalecer el diálogo político y la cooperación con los países de la región iberoamericana, así como discutir sobre los desafíos en temas de inclusión social y desarrollo sostenible. Nuestro país ha propuesto un comunicado especial que va a ser adoptado al finalizar la cumbre por todos los jefes de Estado y que determinará trabajos en programas conjuntos que emprenderán los países iberoamericanos durante el próximo bienio, los próximos 2 años, para que promuevan, para que continúen trabajos de inclusión, sobre todo para que se desarrollen políticas públicas, ¿no? Es una fase superior de la cooperación internacional que no se restringe solo a proyectos que son importantes y que están en marcha, sino que apunten a que en la región iberoamericana se establezcan políticas públicas. Inicia el diálogo entre el ministro de Finanzas y autoridades de la Universidad Central para encontrar soluciones a la disminución presupuestaria que evidencia la Proforma 2019. El presidente Moreno garantizó que no se afectará la gratuidad ni tampoco las becas. La disminución del presupuesto para las universidades era el tema pendiente en este encuentro cuando el presidente de la República garantizó que no se afectarán derechos. No se verá afectada la gratuidad, bajo ninguna circunstancia no se verán afectadas las becas ni los compromisos que ya están establecidos. El ministro de Economía y Finanzas y el secretario de la CENESID conversaron con el rector de la Universidad Central y juntos decidieron iniciar ya los diálogos para encontrar acuerdos respecto al presupuesto para las universidades públicas. Hoy en la tarde los equipos técnicos financieros de la Universidad Central trabajarán con el equipo técnico del Ministerio de Finanzas para mirar todo el escenario, el contexto y las cifras. Y mañana tendremos una reunión de definición con el señor ministro de Finanzas. De acuerdo a las cifras de las universidades, son cerca de 145 millones. Nosotros sostenemos que son esos 53 millones y es justamente por eso es que nos vamos a sentar a revisar caso por caso. El fondo denominado FOPEDEUPO es un fondo que se mantiene. Con lo presupuestado en la Proforma 2019, la Universidad Central dejaría de recibir 19 millones de dólares y a eso suman otra deuda. Es una cifra muy significativa. Realmente, en cierto modo, pondría en colapso algunas líneas de gestión institucional. Tenemos un pasivo de 18 millones de dólares que no hemos recuperado del Ministerio de Finanzas desde el año 2015. Este encuentro se dio en el marco de la visita protocolar que hicieron autoridades de la Universidad Central al presidente de la República, a quien le entregaron un reconocimiento cuando se cumplen 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Administrativas. Y ellos lo premiaron como otro de los graduados ilustres. Isidro Ayora, el doctor José María Velasco Ibarra, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, y ahora usted. Y junto con el decano le dieron un reconocimiento como el mejor egresado de la carrera de Administración Pública 1983-1984. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 3 profesores de la Universidad Central del Ecuador fueron destituidos denunciados por acoso sexual. El comunicado dice que la decisión se tomó por unanimidad en el Consejo Universitario. Los casos de acoso sexual en la Universidad Central se dieron a conocer aquí en 24 horas. Dicen que ya le han mandado y sigue dando clases. Este 5 de octubre, este caso a través de este informativo sale a luz pública. Me dijo, una noche tú y yo. ¿O acaso te parece que estoy tan feito? Luego de esta marcha, la máxima autoridad de medicina recibe a las alumnas de laboratorio. Se les informa que el profesor ya no está dando clases, pero comprobamos que el docente sí está activo. Yo soy profesor. ¿Sigue siendo profesor? Sí, hasta que no se demuestre lo contrario, a menos de que usted me pueda demostrar algo contrario. Por favor, salga. Otros casos aparecieron. Me acerco a firmar, él pasa por atrás y me pasa tocando las nalgas.
En medicina comenzó las denuncias y fueron asomando en otras facultades, como en derecho. Que él tuvo una visión que hace 500 años nosotros éramos pareja y que yo morí en la guerra y él aplicó brujería para buscarme y que por eso ahora estoy reencarnado en el cuerpo de un hombre. En artes. Me solicitaba, por ejemplo, en lugar de pedirme trabajos artísticos, que le escriba textos de carácter sexual, hacía alusión a mis pechos pidiéndome que yo realice las obras. El rector de la universidad también reaccionó. En realidad ha sido una misión lamentable. Y en estas últimas horas, en este comunicado de la Universidad Central del Ecuador, se informa que el Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2018, resolvió por unanimidad destituir a 3 profesores de las facultades de Ciencias Médicas, Cultura Física y Ciencias Sociales Administrativas, acusados de acoso sexual. Estos casos han sido trasladados al ámbito judicial. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Una fuerte lluvia provocó el colapso de un tramo de la vía que une a Ambato con Quizapincha en la provincia de Tungurahua. 7 comunidades quedaron incomunicadas y esperan que el gobierno provincial la repare en el menor tiempo posible, ya que estudiantes, agricultores y comerciantes son los más afectados. Esta es la vía que desde Ambato conduce a Quizapincha y que por las últimas lluvias colapsó y dejó aisladas a 7 comunidades. Totalmente estamos cerrados. No hay cómo sacar ni producto tampoco, como no hay paso, es de quedar suspendido. Los representantes del Cabildo aseguraron que más de 5.000 personas viven en este sector y que prácticamente se quedaron incomunicados. Por Rabaján así mismo está dañado, por otro sector, por Jaurasí está haciendo cantarillado, está ahí también está daño, no vale cómo pasar. Los más perjudicados son al menos 500 estudiantes que desde esta zona se dirigen a la única escuela del Millennium. Por aquí es difícil cruzar con los niños y no tenemos paso. Ahora los habitantes esperan que las autoridades del gobierno provincial de Tungurahua en el menor tiempo posible habiliten la vía. Porque no es solamente un derrumbo así simple, porque pensábamos que era una limpieza nada más, dado que es un derrumbo de magnitud grande. El 90% de Quizapincha se dedica a la agricultura y en el centro parroquial se comercializan artículos de cuero como un referente del turismo y el negocio. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. La Jefatura Antinarcóticos del Carchi logró sacar del mercado más de 3 toneladas de droga en lo que va del año. Y en menos de una semana se logró además el decomiso de 33 armas y munición de diferente calibre. 281 casos de narcotráfico han sido frustrados por la Jefatura Antinarcóticos del Carchi en lo que va del año, con 3,5 toneladas de diferentes drogas incautadas y más de 300 detenidos. El momento de que existió la presencia policial en el sector de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, entonces las organizaciones lo que buscan son rutas alternas para sacar este tipo de sustancias. Se trata de clorhidrato, pasta y base de cocaína, anfetaminas o droga sintética, heroína y sobre todo marihuana, que intenta ingresar al país por rutas alternas a Esmeraldas, debido al fortalecimiento de controles a partir de enero del presente año. El resultado de este decomiso, especialmente de marihuana de las 2 toneladas, es a consecuencia, o se puede presumir que es a consecuencia de las operaciones que se dieron en esta provincia. Pero los controles evitan además el ingreso de armas de fuego a territorio ecuatoriano. Tan solo en la última semana se decomisaron 33 armas y munición de diferente calibre. 4 son armas de fuego industriales, 24 armas son de fogueo, 5 municiones de diferente calibre. Tanto las armas como la munición fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.